Omar Alvarado. Esteban Ballestero. Buenos días, profe, presente. Wilson Sen. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Oscar Delgado. Marta Espinosa. Buenos días, profe. Buenos días. Rebeca Herrera. Hola, profe, buenos días. Buenos días. José Andrés Granados. José David Ortiz. Presente, profe, buenos días. José Miguel Pereira. Chelsea Rodríguez. Melissa Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. Roy Sandí. Buenos días, presente. Buenos días. Pamela Valdelomar. Por ahí la vi. Aquí, profe, presente. Buenos días. Kevin Zamora. Profe, aquí estoy yo, José Andrés, que creo que se me pegó. Ok. Ok, entonces esos son los que estamos. Quien está tratando de decir algo, no le está entrando el sonido. Si es José Andrés, ya lo anoté. Ok, está Chelsea. Bueno, hoy nos toca empezar un tema nuevo, que es la segunda ley de la termodinámica. Una parte bien interesante, porque la segunda ley de la termodinámica toma en cuenta algo que nosotros no hemos tomado en cuenta cuando estamos estudiando la primera ley en lo que son los intercambios de energía. Y es que los intercambios de energía no ocurren en cualquier dirección, ocurren en una cierta dirección. Y entonces esa cierta dirección es algo, perdón, esa cierta dirección es la dirección en la que hay una propiedad nueva que vamos a estudiar, que es la entropía, va creciendo. Entonces los procesos se mueven siempre hacia el aumento de entropía. Entonces esta clase es mucha teoría, entonces yo tengo unos videos pregrabados para no desviarme tanto, porque a veces me pongo a contarles algunas cosas, y entonces para no desviarme tanto, y porque ya estamos en la recta final del curso, ¿verdad? Y estaba viendo que vamos un poquito, por ejemplo, adelante con respecto al semestre pasado, porque el semestre pasado yo tenía clases los días lunes, y hubieron un montón de feriados que pasaron el lunes, y encima la U hizo la famosa semana de la desconexión, entonces tuvieron muy pocas lecciones. O sea, hubieron como 3 lecciones menos, y usualmente cuando hay lecciones virtuales que tienen que tomar ustedes solos, no me gusta avanzar muchísimo. Entonces, a pesar de eso siempre avanzamos un poquito más lento. Entonces, no vamos con bastante tiempo. Lo que pasa es que como las 4 lecciones, digamos, sobre el tema, que son entre esta semana y la otra, se hacen en 8 días, prácticamente en 9 días, entonces hay mucha diferencia, tienen que hacer un esfuerzo grande ustedes. Ayer que hicimos el examen, sí me di cuenta de que no están
No he revisado absolutamente nada del examen. No están estudiando tantísimo. Ahora yo les mandé una tarea resuelta, que era prácticamente el examen que se los mandé 3 días antes. Y no sé si se dieron cuenta, pero el examen fue prácticamente esos problemas resueltos, solo que con otros números, ¿verdad? Entonces les dije que los estudiaran, les pregunté si tenían dudas bueno, sí me preguntaron de uno, pero de los otros no preguntaron nada. Se supone que los habían entendido porque era para que hicieran el examen en unas 3 horas o algo así, y duraron demasiado. Entonces, sí, pónganle cuidado. Yo a veces les pongo una tarea, sobre todo cuando es el último examen, siempre estamos sobre tiempo y hemos hecho muy poca práctica, y muchas veces les pongo en el examen problemas de la última tarea antes del examen. Entonces, los que hacen la tarea, pues se dan cuenta de que es un problema prácticamente repetido. Otra también a veces se ponen problemas de los que ya están hechos en el libro, y sí les cambio un poquito los datos, a veces ni siquiera le cambio los datos, y muchos no se dan cuenta. No es aceptable en ningún curso que un problema que está en un libro, y sobre todo si es el libro de texto que estamos usando, salga en un examen y que no lo hayan estudiado. O sea, tienen que estudiarse con mucho detalle los problemas, y ya a estas alturas ya ustedes saben que Sengel pone como lo más relevante, lo pone todo el detalle de dónde sacan los números. Eso tienen que hacerlo ustedes, tratar de hacer los problemas que están en el libro. Ok, entonces vamos a comenzar con un video, y espero que no me moleste. Un segundito para compartir pantalla. Ok, cualquier pregunta, nada más me paran y me preguntan, ok. Esta parte de teoría es bien importante para esto que es segunda ley. Hoy nos toca comenzar con la segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley de la termodinámica lo que establece es que los procesos pueden ocurrir solo en una dirección. O sea que los procesos no ocurren no son, digamos, que no son reversibles, que no ocurren en una dirección que no tenga un sustento científico, digamos. Por ejemplo, el calor siempre va a ocurrir del cuerpo más caliente, que esa transferencia se hace del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, o de la zona más caliente a la zona más fría. Eso siempre va a ocurrir. Igual también eso hace que muchas cosas que tal vez con la primera ley de la termodinámica no nos fijamos, qué es lo que realmente está ocurriendo. En el papel podemos poner que un proceso está ocurriendo, pero en la realidad él no se da, porque él solo puede ocurrir en una cierta dirección. Por ejemplo, una taza de café que nosotros dejamos en una mesa caliente, ella se va a enfriar, ¿verdad? Y resulta que ese calor que mandó al ambiente nosotros no lo vamos a poder recuperar. Nunca lo vamos a poder recuperar, porque no va a pasar que nada más porque nosotros queramos, ese calor que se fue al ambiente se devuelve y nos caliente el cafecito otra vez. Bueno, ya sabemos que eso no ocurre. Ahora, ¿por qué no podemos recuperar ese calor que se pierde? También pasa en el refrigerador de la casa, y en la parte de atrás había antes una rejilla, ahora la tienen tapada, seguro para efectos de hacerlo
hacer como más estética el aparato, ¿verdad? Entonces, esa rejilla se calienta y lanza calor, es un condensador que libera calor al ambiente. Igual ese calor se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese calor que se pierde, verdad? También sabemos que un motor de un carro se calienta y que ese calor va a dar al ambiente. ¿Por qué no podemos recuperar ese calor? ¿Por qué no podemos lograr que ese calor lo aprovechemos a la inversa? Bueno, básicamente es porque existen algo que son los depósitos de energía térmica. Ellos resuelven ese asunto de qué se hizo ese calor, qué se hace ese calor, como que se pierde, ¿verdad? Y no se ve nunca más, ok. Resulta que hay depósitos de energía térmica, unos son fuentes y otros son sumideros. El calor de esa taza de café que se nos enfrió no se recupera. Tampoco el que manda un refrigerador por su condensador al ambiente no se recupera. O el calor que manda un vehículo, el motor de un carro al ambiente tampoco se recupera, porque ellos van a dar a sumideros. ¿Qué es un sumidero? Un sumidero es un depósito de energía térmica que recibe y recibe y recibe energía, pero no sube la temperatura. Por lo menos la temperatura no sube de una forma que sea sensible. Entonces, si algo está mandando calor, algo que no tiene un aumento de temperatura, no tenemos el delta T, aquel que en química general habíamos estudiado para medir una cantidad de calor, que nos decían Q igual mc por delta T, porque ese delta T es cero, pero nuestra Q no fue cero. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió. Un sumidero es algo como que fuera un canasto sin fondo, ¿verdad? O sea, ahí se va y se pierde y no se calienta el lugar. Eso es un sumidero. ¿Cuáles son los ejemplos de sumideros? Básicamente la atmósfera, los ríos, los océanos, el aire de una habitación, ¿verdad? Que es parte de la atmósfera. Entonces, lagos también, quebradas, cualquier lugar donde podamos mandar una cierta cantidad de calor que rápidamente es absorbida. Ahora, ya nosotros sabemos que la atmósfera no es tan sumidero, ¿verdad? Que a través de tantos años de estar los seres humanos mandando esa cantidad de calor, de todo el desperdicio de los procesos térmicos que nosotros tenemos, pues eventualmente la atmósfera ha subido 1 grado o 2 grados o 3 grados, ¿verdad? A lo largo de un largo tiempo. Entonces no es tan sumidero porque tenemos el proceso de calentamiento global, pero básicamente es que la temperatura prácticamente no sube. Claro, nosotros tenemos que tener un poquito de conciencia en eso y sabemos que no es cierto que a ese sumidero vamos a poder seguirle mandando energía y energía y energía, porque nos está ocurriendo este calentamiento global que puede ser muy dañino para lo que es nuestro planeta, sobre todo porque en los polos se están derritiendo los grandes glaciares, que son las reservas de hielo del planeta, que en verano o en primavera se derriten y en invierno se vuelven a congelar. Entonces, esos bancos, digamos, de temperatura fría hacen una sinergia con las partes calientes del planeta donde está el agua líquida, y entonces ese calor se transfiere y se logra que haya este ciclo, digamos, de que el agua se enfría y luego cuando viene el invierno se vuelve a calentar, y por muchos años se mantuvo muy estable, pero ahora que estamos nosotros con tanto desperdicio de energía, porque a pesar de que podemos vivir con
mucho menos energía, pues somos desperdiciados, ¿verdad? Gastamos demasiado. Por ejemplo, antes nadie se bañaba con agua caliente, ahora todos nos bañamos con agua caliente y nadie se ha muerto por bañarse con agua fría. Que las duchas en las casas son lo que más gastan energía. Entonces es una energía que estamos gastando de más. Todos nos queremos mover con vehículo, no queremos caminar, y a pesar de que nosotros somos como una fogatita encendida, siempre mandando calor al ambiente, porque nos mantenemos mientras estamos vivos a una temperatura más alta que el ambiente, ¿verdad? 36, 37 grados, estamos mandando siempre calor. No, pues ahora como andamos en un vehículo, mandamos montones más de calor. Aparte de que ese calor que mandamos por los motores que se calientan, por la ineficiencia de los motores, también pues pasan otros tipos de contaminaciones que las vamos a ver después. Pero básicamente esta contaminación térmica que estamos haciendo pues hace que ese sumidero esté aumentando su temperatura, y si bien nosotros como seres humanos no lo sentimos mucho, otros seres del planeta sí lo sienten, y de eso les hablo porque a nosotros nos piden que amarremos esta parte de termodinámica con la parte ambiental y que les hagamos un poquito de conciencia en la parte ambiental. Entonces, ese calor que estamos mandando está haciendo que el planeta muy ligeramente suba un gradito de temperatura, un medio gradito cada año, o cada 2 o 3 o 10 años, y ese medio gradito está haciendo que se deshagan los polos, ¿verdad? Que se fundan los grandes glaciares. Y lo otro es que no todos los seres vivos son como nosotros, que podemos soportar cambios bruscos de temperatura y seguimos sobreviviendo. Hay muchas especies microscópicas o muy pequeñitas que ese grado de temperatura ha hecho que desaparezcan del planeta. Entonces puede ser que sean bacterias necesarias para algo, pueden ser que sean bichitos pequeños que hacen alguna función en todo el ecosistema, en todo nuestro planeta, y se van perdiendo especies, y cuando ya van siendo 2 grados se pierden otras, y hemos ido dañando todo nuestro ecosistema con eso. Nosotros solo nos damos cuenta de que esto es una realidad cuando nos damos cuenta que los huracanes de ahora son mucho más fuertes que los de antes. También a veces los huracanes afectan mucho porque al ir nosotros sobrepoblando el planeta, estamos viviendo en lugares donde antes ni se nos ocurría vivir. Ahora la gente se va a vivir a las orillas de los ríos porque los dueños de los terrenos los venden muy baratos. Entonces la gente se va a vivir a la orilla de los ríos, y obviamente cuando se vienen temporales son los primeros que van a tener problema, ¿verdad? Eso siempre ha existido, pero antes no estaban llenos de gente las orillas de los ríos y las zonas de inundación. Usualmente la gente trataba de no ir a vivir a esos lados. Ahora mucha gente ni siquiera piensa en eso y vivimos en todo lado. Entonces esos sumideros absorben o reciben energía sin cambiar su temperatura o cambiarla muy levemente, ¿verdad? Y las fuentes suministran energía sin cambiar su temperatura. La fuente que más conocemos nosotros es el sol. ¿Okay? El sol nos manda energía todos los días. Nos levantamos y ahí está el sol calentando esas mañanitas frías. Y en la tarde ahí está el sol escondiéndose por toda la sinergia que hay en los movimientos de lo que son los planetas y el sol en el sistema solar. Entonces él se esconde y vuelve a aparecer, eso todos los días, y nunca tenemos la menor duda de que el sol va a seguirnos calentando, y así tiene millones de años, y dicen que todavía como por unos 50 millones más va a seguir calentando este planeta, ¿verdad? Entonces el sol es una fuente que está dándonos energía
permanentemente y no cambia su temperatura. Para efectos de nosotros, cuando tenemos hornos industriales y calderas, los consideramos fuentes de energía. Porque si bien es cierto que ellos podrían dejar de darnos energía en algún momento, nosotros les ponemos sistemas de control para que su temperatura no baje más allá de un rango que nosotros consideramos apropiado. Entonces, por ejemplo, una caldera que nos da vapor a 300 grados centígrados, pues vamos a ponerle un control de temperatura para que no varíe la temperatura más de 5 grados, por decir un número. Entonces le ponemos un control automático de manera que cuando baje a 295 el sistema empiece a producir más para que la temperatura suba. Y tampoco dejamos que suba más allá tal vez de 305 grados para que en un promedio siempre estemos en 300 grados y con un control automático logramos que esa caldera nos produzca ese vapor de manera que se comporte como una fuente. Entonces nosotros logramos que los hornos y las calderas trabajen a una temperatura constante con un cierto rango ahí de variabilidad que le permitimos, pero esencialmente se nos mantienen a temperatura constante. Igual un horno, si el horno se enfría un poquito y nosotros nosotros mismos definimos qué rango es permisible para esa variación de temperatura, entonces logramos mantener la temperatura en un rango de más o menos 5 grados. Dependiendo de la aplicación, podría ser que sea más o menos 1 grado, más o menos 2 grados, ¿verdad? Pero mantenemos esencialmente la temperatura constante, aunque sea a la fuerza, ¿verdad? Pero, bueno, a la fuerza no, pero, o sea, obligándolo con nuestros sistemas de control a que no bajen su temperatura. Entonces tenemos fuentes y tenemos sumideros. Básicamente las fuentes suministran energía sin cambiar temperatura y los sumideros absorben energía sin cambiar temperatura. Entonces eso ha hecho que nosotros, al conocer eso, podamos diseñar lo que se llaman máquinas térmicas. Las máquinas térmicas siempre tienen esta característica: ellos reciben calor de una fuente a alta temperatura, que puede ser una energía solar, puede ser un horno, puede ser un reactor nuclear o cualquier cosa que nos dé una fuente de alta temperatura. ¿Okay? Ahí ese horno de petróleo, pero igual podría ser de leña, ¿verdad? Algo de donde se pueda recibir calor. ¿Okay? Y luego parte de ese calor lo convierten en trabajo, y el trabajo para nosotros es energía útil. O sea que podemos hacer que parte de esa energía que recibimos de una fuente para esa máquina térmica, que parte de esa energía sea aprovechada en forma de calor, ¿verdad? Y luego el calor que no podemos aprovechar lo rechazamos hacia un sumidero que está a baja temperatura, que puede ser la atmósfera, los ríos, etc. Bueno, ríos, lagos, quebradas, lo que sea que esté cerca de la empresa. Por eso casi siempre vemos que las grandes empresas están cerca de algún río o de algún lago, o están cerca del mar, ¿verdad? Cerca de algún lugar donde el sumidero esté cerca. Obviamente, si es la atmósfera, pues en cualquier lugar puede estar. Y lo otro que tienen las máquinas es que operan en un ciclo. O sea, reciben ese calor, lo convierten en trabajo, rechazan parte de calor y luego vuelven a empezar a trabajar recibiendo calor, convirtiéndolo en trabajo y rechazándolo, y hacen ese ciclo. Entonces nosotros vamos a estudiar básicamente dos ciclos. Uno es el ciclo de vapor y otro es el ciclo de refrigeración. Entonces viene el video de la central de vapor. Entonces queda claro lo de los sumideros y fuentes de energía. A ver dónde está la X.
Vamos a ver el ciclo de vapor. Perdón, ¿están escuchando bien? Sí, profe. Profe, Sí, perdón, ya puso el video. Es que no estamos viendo ni escuchando nada. perdón. Sí, claro que está puesto. Por eso les pregunté, pero les pregunté si escuchaban y no les pregunté si veían. Vamos a volver a ver. Ok, va de nuevo. Me dicen si escuchan. Ok, vamos a ver lo que es el ciclo. Ahí sí lo están viendo, el video. Sí, profe, y sí se escucha. Ok, disculpen. Déjenme